Entonces, jóvenes, siguiendo todo esto, es evidente que van a haber alteraciones tanto visoespaciales como visoconstructivas, como también en la memoria no verbal, es decir, en la memoria corporal, donde se va a ver una repetición constante de actos y actos que van a ser los llamados compulsivos. Tenemos aquí claramente en el momento donde nos habíamos quedado la anterior vez. Y precisamente aquí hablamos de lo que son los diagnósticos y los criterios que se utiliza en el manual de diagnósticos mentales para poder clasificar al trastorno obsesivo compulsivo como un trastorno de tipo psiquiátrico. Y para poder hacerles un poquito de recuerdo en esto, vamos a ver de que, primeramente, uno de los criterios que se debe de cumplir para que haya o para que se pueda clasificar a un trastorno obsesivo compulsivo es como criterio punto 1 del criterio A, que tienen que haber sí o sí la presencia de las obsesiones y de las compulsiones. Las obsesiones, esos pensamientos, esas ideas repetitivas, y las compulsiones, esos actos o esa conducta que viene a ser parte de lo que significa esa idea. Entonces, estas obsesiones pueden Doctora, ser, perdón, ¿puedes compartir la pantalla? No estamos viendo la pantalla. no están viendo la pantalla, perdón. Tranquila, te perdonamos. Es que no sé qué tiene mi nueva. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias, doctora. Ya. Entonces, acá encontramos los criterios diagnósticos que vamos a poder evidenciar en el trastorno obsesivo compulsivo. Como criterio A, les había mencionado de que se encuentran las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones ya las habíamos ido a definir anteriormente, pero les hago recuerdo. Esas ideas, esos pensamientos, aquellos impulsos, imágenes que están repetitivas, persistentes, que es difícil sacárselas de la mente y que son normalmente como que fuera de lugar, son inadecuadas, son inapropiadas, causan además de esto mucho malestar y además que esto llega a ser tan significativo que la persona pierde el enfoque que tenía y deja de hacer las actividades que eran de su rutina diaria. Entonces, estos pensamientos, estos impulsos, estas imágenes, lo que tiene en su mente, no se reducen a simples preocupaciones, son grandes preocupaciones que generan una gran significancia en su vida real. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o impulsos o estas imágenes, pero con otros pensamientos o otros actos, pero pese a eso es fallido el intento. La persona reconoce, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque la persona sabe, tiene conciencia de que esos pensamientos, de que esas ideas, de que esas imágenes que se le vienen a la mente son producto de lo que está pasando en su cerebro. Entonces quiere suprimirlas, quiere eliminarlas por la angustia que padece, pero no puede. Entonces las ve completamente absurdas. ¿Qué más tiene que tener como para clasificarlo como un trastorno obsesivo compulsivo? Tiene que tener las compulsiones, y las compulsiones son esos comportamientos o esa conducta que toma la persona como parte del carácter repetitivo que la persona se ve obligado a realizar en respuesta a lo que venían esas ideas o esas obsesiones. Entonces, todo esto es bien estricto porque es como un círculo vicioso. Pensamiento, idea, pensamiento que se llega a clasificar en obsesión y termina en el comportamiento, que al final es la compulsión. Y gira, 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 todo en torno a eso. Entonces, todo esto es estricto, como les decía, y el objetivo es la prevención o la reducción del malestar. Si repite esa conducta, si la vuelve totalmente repetitivo el comportamiento que tenía, es porque quiere reducir el gran malestar y el displacer que le genera.
Y por todo eso es que intentan neutralizar esos pensamientos, pero pese a pese a ese gran sacrificio o a esa conducta repetitiva que realiza, es imposible y se ve negado frente a eso. Como punto B, tenemos en algún momento del curso del trastorno de la persona, ha reconocido que estas obsesiones o estas compulsiones suelen ser totalmente expansivas, irracionales, fuera de lugar, y estas obsesiones interfieren marcadamente en la rutina que tenía esta persona. Entonces, si su rutina era estudiar, trabajar, ser madre, ser padre, ser hermano, realizar actividades físicas, es muy probablemente que ya no lo pueda realizar al 100%. Tal vez vaya disminuyendo en un inicio en un 50%, posteriormente mucho más, hasta ya no poder cumplir las actividades rutinarias que tenía. D. Si hay otro trastorno del eje 1, el contenido de del eje 1, donde si se acuerdan en el eje 1 dentro de los diagnósticos teníamos que era el diagnóstico principal que se le da al trastorno mental. Entonces ahí podríamos ver de las obsesiones y compulsiones que no siempre se limitan a él. Porque ya en el siguiente tema, cuando les vaya hablando del próximo tema que vamos a ver el día de mañana, vamos a ver el trastornos de la personalidad, que también hay un trastorno de la personalidad que es obsesivo, obsesivo compulsivo, pero tiene algunas características, pero no cumple a criterio todas estas características que les estoy mencionando. Entonces vamos a ir aprendiendo también de eso, que podría estar eso en el eje 2, más no así en el eje 1. Ya como punto E, tenemos que el trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Es decir, que ni el consumo de cocaína, ni el consumo de marihuana, ni el consumo de éxtasis, ni el consumo de alcohol, consumo de ningún tipo de sustancia podría llegar a provocar un trastorno de obsesivo compulsivo. Entonces, esto prácticamente es algo orgánico y algo fisiológico y algo que se va a dar por los criterios mencionados, sin que tenga que haber precisamente la presencia de una sustancia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir a evidenciar en el paciente que tiene estas características de la enfermedad? Primero, ¿cuáles son los síntomas primarios? Ya se los he mencionado. Las obsesiones, que son las ideas, y las compulsiones, que son las acciones. Entonces van a ser obsesiones y compulsiones. ¿Cuáles son estas obsesiones? Estas obsesiones van a ser pensamientos, van a ser imágenes, van a ser palabras, van a ser ideas, van a ser sobre todo intrusas y van a generar ¿qué? Los síntomas secundarios. ¿Cuáles son esos síntomas secundarios? Va a estar ansioso, va a estar estresado, va a estar deprimido, va a estar irritable, va a estar desconfiado, va a estar totalmente con un malestar importante en todo su día a día. Por eso es que se habla de que precisamente ese síntoma como ansiedad es secundario a lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Es más, anteriormente se mencionaba que el trastorno obsesivo compulsivo en anteriores manuales de diagnósticos mentales que pertenecía a trastornos, claramente a los trastornos de ansiedad que anteriormente habíamos visto, pero como trastorno de ansiedad de estrés postraumático, trastorno de ansiedad de pánico, es más, iba clasificado entre esas enfermedades. Hoy en día ya no se lo cataloga entre esas enfermedades, se lo considera un trastorno que tiene una alteración con psicosis claramente. Entonces ahora no es una enfermedad ansiosa, cursa con ansiedad, pero está clasificado ya como un trastorno mucho más grave y que merece una importancia más allá de la ansiedad. Seguimos con las manifestaciones clínicas y vamos a ver las características de las obsesiones. Y dentro de estas características vamos a ir a ver que puede ser de distintos tipos.
Todos estos impulsos o esta compulsión puede ir del tipo intrusivo, puede ir del tipo duditativo, puede ir del tipo permanente, sin propósito, dual, ambivalente. Cuando hablamos intrusivo, precisamente es que ya lo que se introduce entre las ideas, el pensamiento y qué significa eso. Cuando hablamos del tipo dubitativo, cuando precisamente hay una duda permanente y se refleja en una acción de poder corroborar eso. Permanente cuando se encuentra precisamente a lo estático y que no se modifica y no se mueve. Sin propósito porque seguramente ahí vamos a ver algo más de fondo, que eso habría que evaluarlo con mayor individualidad en el paciente. Dual o ambivalente cuando cree y descree al mismo tiempo de las obsesiones, de las ideas que tiene. Y cuando vean así ustedes ese título, ego distónico, significa que la persona no lo disfruta. Los síntomas que tiene realmente son muy difíciles para poder estar pasando un día a día. Por eso es que acompañado de lo ego distónico viene lo displacentero y ambos se complementan porque precisamente los síntomas son perjudiciales y provocan un gran malestar en la persona. Pueden ir ocultos o secretos y habitualmente aparecen en secreto sin ser compartidos con nadie por ser considerados absurdos o avergonzantes. Por eso es que hay que tener en cuenta cómo se realiza la entrevista a ese paciente. Vamos a seguir avanzando y ya vamos a ir viendo las manifestaciones en tipos fenomenológicos de las obsesiones. Miren, acá ya es un poco más interesante, ya podemos ver cómo son esas obsesiones y cómo son esas compulsiones. Primero, para que haya una obsesión, para que haya una compulsión, tiene que haber una idea, ¿no es cierto? Entonces, la idea que se le va a venir al paciente puede ser cómo. Esa idea o esa obsesión va a venir a ser parte de su cerebro, parte de la parte cognitiva en la que está todo el día involucrada su mente, y puede ser de un tipo de contaminación, puede ser de un tipo agresivo, sexual, somático, religioso, coleccionismo, acumulación, necesidad de que se guarde simetría o precisión, o una duda patológica. Cada una de estas las vamos a ir a desglosar para que no se queden así con la duda. Pero esos son los tipos de obsesiones que puede tener la persona. Estas son solamente unas imágenes para que ustedes vean. Por ejemplo, la persona en su obsesión cree o tiene la idea firme de que hay microorganismos, de que hay virus, de que hay bacterias en sus manos todo el tiempo. Eso es una idea. Ahora, la compulsión la vamos a ir a conocer y que puede venir precisamente ligado con ese fenómeno de la contaminación. Entonces, las manifestaciones clínicas, ya hablando del tipo de compulsión, tenemos las cognitivas, que vienen a ser aquellas que son parte de lo que uno va a ir a realizar a nivel cerebral y utilizando un sinfín de funciones psíquicas que utilizamos. Entonces, aquí la urgencia irresistible de llevar a cabo un acto mental o intrapsíquico. Por ejemplo, una compulsión va a ser contar. Yo estoy pensando que alguien me ha engañado cuando me ha entregado el cambio o cuando me ha devuelto un dinero, entonces yo empiezo a contar, a contar, a contar, a contar. Esa puede ser la idea compulsiva, pero la cognitiva va a ser el acto. Dentro de estos tipos de compulsiones vamos a tener el lavado, la verificación, el coleccionismo y la repetición. Les comento que cuando hablamos tanto de obsesión con compulsión, y los dos están ligados, se habla de ritual, porque se lleva a cabo el ciclo. Obsesión, compulsión, y a ese fenómeno se lo llama ritual. Ahora, dentro de lo que son las obsesiones y las compulsiones, vamos a ver las características clínicas y las variedades en el paciente que tiene este tipo de trastorno. Las imágenes hablan claramente. Tenemos personas o pacientes que tienen características de estar limpiando todo el día,
cuidando de no contaminarse, de no mancharse, de no enfermarse, en fin, de varias alternativas para poder evitar que ese pensamiento o esa idea los desborde. Entonces, aquí precisamente se habla de los lavadores y limpiadores. Todo va relacionado ¿con qué? Con que están contaminados o con que se van a contagiar a través de objetos, a través de personas, a través de situaciones, en fin, todo el tiempo es esa obsesión en su cerebro. Por eso es que tienden a limpiar obsesivamente todos los ambientes en donde se encuentran. Incluso les comento que en la práctica clínica, uno de los mayores pacientes que se ve con frecuencia y que viene a significar parte de este trastorno obsesivo compulsivo son estos, los lavadores y limpiadores, porque muchos pacientes asisten a consulta porque sienten que hay un sinfín de gérmenes entre el ambiente, entre sus manos, lo común es entre las manos, y hay un grado tan elevado en el que llegan a utilizar productos de limpieza que hasta incluso en la misma consulta vienen a mostrar sus manos, vienen a mostrar su piel y está totalmente irritada. En otros casos ya está totalmente, había un paciente que llegó a mi consulta donde estaban las manos y parte del antebrazo sangrando de tanto que se había frotado con lavandina, con una serie de detergentes. O sea, realmente el grado de realizar una limpieza llega a ser tan fuerte y tan elevada que no miden los riesgos en los que pueden llegar a lesionar su mismo cuerpo. Pasamos a la siguiente variedad y tenemos los verificadores, que en este caso, estos pacientes son aquellos que están controlando, inspeccionando de manera excesiva, todo con el propósito de evitar de que ocurra algo que sea con una catástrofe. Entonces, ellos están obligados ¿a qué? A comprobar objetos como, sobre todo, las cerraduras de las puertas. Sobre todo pensando en que tal vez algún ladrón, alguien puede entrarse a la casa a robarles, en fin. Todo esto viene a ser contradictorio, no solamente con las cerraduras de la casa, sino también en aparatos electrodomésticos. Cerrar el gas, el calentador, los enchufes, en fin, todo el tiempo están verificando de que no algo involucrado a que les pudiera causar un daño se vea encendido o prendido. Entonces es una característica muy particular, en este caso, de algunos trastornos de personalidad de tipo obsesivo-compulsivo. Pero cuando ya genera mucho tiempo y genera ya demasiada pérdida de la rutina de su vida diaria, entonces ahí ya nos referimos a este trastorno obsesivo-compulsivo, que son un poco menos frecuentes, pero sí los hay. Tenemos también los verificadores somáticos y de tipo hipocondríacos. Ahora, si ustedes me recuerdan un poquito cuáles eran los somáticos y los hipocondríacos dentro de lo que eran las ideas de tipo delirantes, teníamos precisamente aquellos que iban a ser parte de lo que es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, alguna alteración dentro de nuestros órganos, de nuestro sistema, de nuestra piel. Y aquí, estos verificadores son aquellos que tienen esas ideas obsesivas y persistentes donde hay un temor a desarrollar una enfermedad que sea letal para su vida. Entonces estamos hablando de cáncer, de enfermedades inmunodepresivas, estamos hablando de algunas enfermedades que no tienen una cura. En este caso, incluso hablando en esta época de pandemia, se ha visto de que uno de los trastornos que precisamente está aflorando en toda la signo-sintomatología es este trastorno, el obsesivo compulsivo. Porque ahora con esto de que en el aire, en el ambiente ya se encuentra el virus del COVID-19, entonces genera una serie de conflictos en estos pacientes y realmente estos verificadores somáticos e hipocondríacos son los que la están pasando muy, muy mal.
Entonces, por eso es muy importante, si se ve o si se está frente a un paciente así, realizar la derivación inmediata al profesional para que pueda tomar medicamentos que calmen y que no entre en la ansiedad ni en el pánico que va a sentir por enfermarse de algo que tal vez lo está volviendo demasiado grande para lo que es la realidad actual. Además de que estos pacientes sí corren un riesgo de atentar contra su vida, porque precisamente al pensar de que pueden desarrollar una enfermedad que no tiene cura, que no tiene salvación, que no hay un tratamiento todavía que se haya podido descubrir, sí pudieran llegar al suicidio. Entonces son pacientes que tienen que tener realmente un tratamiento oportuno y eficaz. En ellos, ¿qué es lo que pasa constantemente? Como ellos son verificadores de que su sistema, de que sus órganos, de que la enfermedad no está avanzando tanto, de que, en fin, tiene que haber algún tratamiento o algo, entonces siempre están controlando de que su corazón tiene que latir de 60 a 80 por minuto, de que su frecuencia respiratoria no tiene que elevarse de los 20. Entonces, siempre hay un control rutinario de lo que significa signos vitales, de lo que significa perfusión de su oxígeno. Es más, son personas que se compran todos los instrumentos para poder evaluarse solos. Todo esto les comento que también viene a significar parte de lo que es algunos aspectos de su imagen corporal. Es más, hay algunos libros que hablan de que las personas que sufren de alteraciones en la percepción de cómo se ven, hay un trastorno que se llama el trastorno de dismormofobia, que empieza precisamente donde la persona ve otro rostro, ve otra cara cuando se mira al espejo y sobre todo ve cambios en su rostro. Casi siempre estos empiezan por un cambio a nivel de la nariz y cuando este cambio empieza así, entonces empiezan a hacerse una serie de cirugías. Y yo les comento que en mi práctica de profesional, que llevo 5 o 6 años más o menos trabajando como psiquiatra, he visto, no sé, si les puedo decir unos 20, 25 pacientes que han empezado así y después posteriormente, al ver al ver más o menos estas características de estas alteraciones de dismormofobia con cirugías estéticas constantemente de la nariz, empiezan a desarrollar este trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que se habla mucho de un enlace entre una y otra enfermedad psiquiátrica, no solamente acá con el TOC y con este trastorno de dismormofobia, sino también en otros trastornos, como ya casi les he venido hablando, ¿no? A veces hay un mal diagnóstico de un trastorno bipolar y podría tranquilamente ser una esquizofrenia que se ocultaba con algunos síntomas un poco de tipo maníaco o depresivo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Siguiente. Y acá tenemos los repetidores. ¿Cuáles son los repetidores? Son aquellos individuos que se empeñan en la ejecución de acciones repetitivas. Entonces, son las personas que están repitiendo todo el tiempo ciertas frases, ciertas palabras, ciertas acciones también. Les comento que tenía yo un paciente que era un repetidor de contar 3 números. Contaba 3 números y se calmaba y se sentaba. Se volvía a parar y contaba nuevamente esos 3 números, no recuerdo qué números eran los que contaba, y volvía a sentarse. Y así pasaba 1, 2, 3 horas. Entonces era bien complicado su tratamiento porque no podía enfocarse en nada más si no estaba frente a medicaciones bien elevadas. Los ordenadores son otro estilo de pacientes donde en ellos se ve que son personas que están todo el tiempo determinadas a hacer acciones súper rígidas, pero incluyendo lo que es la simetría y también incluyendo lo que significa el orden, la limpieza. Entonces, viene a significar una parte importante de cómo se manejan. Tenemos los acumuladores, que estos pacientes son los que coleccionan cualquier tipo de objetos.
sean significantes o sean insignificantes. Entonces, para ellos es bien difícil cuando uno intenta alejarlos de ese objeto que ellos han recolectado. Pueden colocarse incluso agresivos o pueden tender a reaccionar de una forma inadecuada en el momento. Tenemos los pacientes ritualizadores mentales y estos son precisamente aquellos que se acostumbran a apelar a pensamientos o imágenes repetitivas, llamados también compulsiones mentales, con el objeto a contrarrestar su ansiedad provocada de ideas o imágenes. Entonces, en ellos sí es un poco también complicado el poder abordarlos porque son personas que ustedes las pueden ver totalmente todo el día quietas, sentadas en un solo lugar, pero si logras hablar con ellos y comunicarte, empiezan a comentarte que dentro de su mente pasa esta idea, la otra idea, y él mismo necesita realizar otra idea para poder contrarrestar esa misma idea. Entonces todo ocurre en su mente. No hay un movimiento que haga corporal, o sea, no se mueve su cuerpo para nada, pero están pensando, pensando, pensando todo el día entre la idea y entre otra idea que contrarreste esa misma idea. Entonces es bien complicado estos pacientes que son ritualizadores mentales. Pasamos a los siguientes. Y tenemos los numerales. Y aquí precisamente estos pacientes buscan sentido a los números. Los suman, los restan, los cambian, les dan algún significado para ellos, entonces todo el tiempo viven también de una forma como los ritualizadores mentales, pero a veces pueden transcribirlo en cuadernos y dando solución a esto, o a veces se puede quedar simplemente de una forma mentalizada entre toda esa acción numérica. Tenemos los filosofales, que son aquellos que con tendencias algo un poco medias inciertas, viven en ese proceso metafísico. Y si ustedes han escuchado en este tiempo como que se habla mucho, ¿no ve? De la metafísica, de todo lo que rodea, las energías, en fin, todo eso, y que pueden, del que no pueden en realidad desprenderse y a veces son incompatibles con lo que viene a ser la parte numérica. Entonces todo más va ligado a frases y filosofías. Tenemos los atormentados y obsesivos puros. Y entre estos atormentados y obsesivos puros son aquellos que experimentan esas ideas que son negativas, que son repetitivas, que son reiteradas para el paciente y que sobre todo van a perturbarlos, van a ser muy displacenteras. Y que además de eso van a hacer acciones que muy probablemente solamente se repitan en la mente. Por eso es que se habla de que son muy parecidos a los ritualizadores de tipo mental o cognitivo, porque van a ser entre solamente ideas que se presenten y que resulten dentro de lo que es la parte del pensamiento del paciente. Tenemos los perfeccionistas, que aquellos ya son un poco más autoexigentes, aquellos que son sumamente críticos con las posiciones que toman y además de que se preocupan constantemente por realizar todo a cabalidad. Entonces, siempre quieren sacar las mejores notas, siempre quiere ser el mejor de la clase, siempre quiere ser el que sobresale dentro de todo, quiere tener el éxito durante el éxito en toda su vida, ser el mejor amante, en fin, perfección así súper total. También tenemos lo supersticioso, ya que esto viene parte de lo que es el pensamiento mágico. Entonces, aquí ya hablamos, cuando ustedes hablan de superstición, aquel pensamiento que no suelen tenerlo todos, pero que viene a significar parte de la cultura en la cual hemos sido criados, hemos crecido bajo un ambiente así, entonces ciertas personas podemos tener un pensamiento mágico más ligado a creer o a tener estas ideas que pueden a veces salir de lo que es lo normal para otras personas que no han sido formados bajo esa cultura.
tenemos los preguntadores compulsivos, aquellos que realizan preguntas todo el tiempo sin algún sentido o con algún sentido, pero sí siendo muy reiterativo y muy persistente. Los dubitativos e indecisos, que siempre viene a significar una parte de incertidumbre en lo que creen o en lo que piensan. Entonces siempre hay esa duda entre saber y no saber. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo correcto? ¿Lo incorrecto? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo para mi vida? Entonces, toda esta parte de pensamiento siempre está presente en su mente. Bueno, jóvenes, voy a hacer un corte acá y los vuelvo a invitar en unos minutos porque se me va a terminar en un minuto. ¿Ya? Ok, doctora.